Bueno, pues queremos abordar ahora un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa y es la famosa Ley de Nietos, la Ley de Memoria Democrática. Una ley que se instauró con un periodo de 2 años, que se vencía en este 2024, pero que el Gobierno decidió posponer o dejarlo activo un año más, hasta el año 2025. Así que realmente hay muchas personas acá que tenían abuelos que vivieron en España, que fueron españoles y que de alguna forma a través de ellos pues quisieran recuperar su nacionalidad española. Y para hablar sobre este tema, sobre toda la polémica que ha habido con esto, los contras, los pros, lo que sí es cierto, cómo lo tiene que hacer, qué mejor que conversarlo con José Luis Campillo, abogado y además es el CEO de GLCA Lawyers. Nos ha acompañado en numerosas ocasiones en otros programas, pero quería conversar con él porque él es la persona idónea para que podamos llevarles a ustedes toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis. Muchas gracias, Marian, de nuevo por tu confianza y por invitarnos a tu programa. Fíjate, quería invitarte ya desde hace tiempo y se lo había pedido a nuestra productora porque aquí hay muchísimas interrogantes sobre la famosa Ley de Nietos. En primer lugar, con esa postergación, un año más, pero con, digamos, un tiempo de vida, y hay que ser muy honesto, que puede llegar a cortarse dependiendo cómo sea la situación política en España. ¿Por qué les digo esto? Y ahora abordamos este tema. Pues porque obviamente la oposición ha dicho que esa Ley de Nietos está dejando entrar mucha gente en España y que eso debería tener debería acotarse. La Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, también ha puesto ciertos problemas a que a través de España pueda dar acceso a una inmigración mayor en América Latina, y esto pues puede hacer que si no se toman las medidas necesarias para que usted pueda recuperar su nacionalidad en este tiempo, quizá ya no haya más posibilidades. Bueno, efectivamente, María nos ha explicado muy bien, como siempre. El hecho es que el pasado 9 de julio el Consejo de Ministros del Gobierno de España prorrogó por un año más la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, en su disposición adicional octava, que permite seguir solicitando la nacionalidad a todos aquellos hasta el 22 de octubre de 2025. ¿Okay? Mucha gente se preguntará, ¿y qué pasa si acaba la ley? No pasa absolutamente nada siempre y cuando el solicitante tenga la documentación y haya solicitado al consulado. Ya lo haya solicitado. Al consulado respectivo. De hecho, esta teoría que nosotros estábamos diciendo desde hace tiempo, el otro día se plasmó en el Boletín Oficial del Estado, que como saben todos ustedes es la Gaceta Oficial de España. El 5 de noviembre se estableció que todos aquellos, a través del Ministerio de Justicia, fue quien lo redactó, todos aquellos que soliciten antes de que la ley acabe, solamente tendrán luego que esperar a resolver, presentar su documentación en el respectivo consulado y esperar a resolver su expediente. Es decir, que no tengan miedo de que se acabe la ley si no tienen la nacionalidad española. Ahora, también hay que explicarle a la gente quiénes son las personas que pueden acceder a esta Ley de Nietos, porque obviamente son nietos, no son bisnietos, no son tataranietos. Me imagino que ahí hay una línea, al menos es lo que se ha comentado, pero hay una gran desinformación a este respecto. Sí, esa es muy buena pregunta, porque cada consulado tiene su criterio. Por ejemplo, el consulado de Miami está haciendo un fantástico trabajo, tengo que decirlo. Sí que permite, con la solicitud del nieto, que el bisnieto aplique, una vez que el nieto lo ha solicitado, lo ha pedido. ¿Vale? Hay otros consulados que también lo hacen y otros que no, pero vamos, básicamente son... Pero la ley como tal, ¿qué dice? La ley creo que era específica, que solamente es por generación hasta nieto. Exacto. Tienes dos opciones. Aquellos que fueran nietos de españoles, o bien aquellos que sus padres fueran ya españoles, son supuesto 1 y supuesto 3. Y el supuesto 3 es los que sus padres ya son españoles por la Ley de Memoria Histórica que se hizo en el 2007. Entonces ahora pueden aplicar por supuesto 3 directamente. Y sí, es muy importante, si son nacidos en Miami, quien resuelve es el consulado de Miami. Y eso va rapidísimo, en 3, 4 o 5 meses pueden tener nacionalidad española. El problema es... bueno, no es que sea un problema en sí mismo, pero sí que es cierto que si alguien nació, por ejemplo, en Cuba... Es a donde quería llegar yo ahora. Sí. No, te quería llegar ahí porque hay muchas personas que nos dicen, oye, pero es que los procesos para encontrar esa información, por ejemplo, en lugares como Cuba, y después poder solicitarla y poder presentarla, se me puede llevar el tiempo. ¿Cómo se puede facilitar ese proceso? Bueno, nosotros lo hacemos, es decir, al final en Cuba las cosas son complicadas, pero... Si todo está bien, que tenemos la fecha del certificado de nacimiento de los padres del solicitante, porque el abuelo era español, lo normal es que los padres fueran cubanos y el solicitante muchas veces es cubano. Entonces, sabiendo la fecha de nacimiento, que son los documentos que se necesitan, certificado de nacimiento del abuelo español, certificado de nacimiento de los padres o del padre o de la madre, según la línea en la que vengan, ¿no?
y certificado de nacimiento del solicitante. José Luis, aquí se han dado muchos casos. Antiguamente la gente llegaba, no existía la doble ciudadanía y mucha gente lo que hacía era que renunciaba a su ciudadanía española para hacerse americanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en esas familias ya se ha perdido la ciudadanía y llega un nieto, por ejemplo, y dice, oye, yo quisiera recuperar mi ciudadanía porque mi abuelo o mi abuela eran españoles, pero perdieron la ciudadanía cuando entraron en los Estados Unidos? Bueno, pues lo que tienen que hacer es, como oportunidad histórica, es solicitar la nacionalidad española ahora, porque es una nacionalidad, como muy bien has explicado, de origen, es decir, es de sangre, es como si se pueda, como que se pueda pasar de padres a hijos constantemente. ¿Vale? ¿Cuánto se demora más o menos el proceso? Buena pregunta. Como diría un gallego, depende. Pero si tenemos las fechas y los certificados antiguos que podamos solicitar, un expediente se puede montar en 1 o 2 meses. Si es más complicado, por ejemplo, alguien que nació, no sé, en Cuba, en Camagüey, que no tiene exactamente la fecha, tenemos que investigar y eso a lo mejor puede llevarnos 3 meses. Pero, Tú, obviamente, vosotros habéis estado a la cabeza de lo que fue esta ley de memoria democrática, de la ley de nietos. Si tuvieras que resumir, ¿cómo verías tú estos 2 años en los que ya ha estado en vigor esta ley? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? ¿Cuáles han sido los mayores retos? Las mayores ventajas que obtiene la gente. Sí. Bueno, las mayores dificultades es la obtención de documentación en el país de origen. Tenemos personas que representamos desde Kuala Lumpur, gente que está ahí en Malasia, en Europa, y sobre todo tenemos mucha gente que representamos que son cubanoamericanos. Entonces en Cuba las cosas no son fáciles y ahí es donde más dificultades tenemos, pero lo conseguimos, se consigue la documentación. Ahí es donde yo diría que está el problema fundamental, porque Cuba, todos sabemos que a veces se va la electricidad, escanear documentos es difícil, enviarlos, pero bueno, se consigue. Finalmente tenemos muchísimos expedientes de cubanoamericanos. Tú sabes que ha habido ciertas críticas, obviamente ha habido muchísimas ventajas para la gente que quiere ganar su ciudadanía, por supuesto es una ventaja inmensa que además le va a traer no solamente ser español, sino también tener un pasaporte europeo con el cual usted se va a poder mover por Europa. Pero también hubo ciertas críticas porque regímenes, por ejemplo, como Nicaragua o como Venezuela o como Cuba, lo que estaban haciendo era impulsar precisamente a que muchos individuos obtuvieran esta ciudadanía para poder llegar a nuestro país y de repente entrar en instituciones y tratar de modificar o ayudar a un gobierno que ya está ahí y convertirse en futuros votantes de ese partido para modificar el espectro político. Y eso ha llegado también al Parlamento Europeo. Yo recuerdo que hablaba hace un mes con Herman Tertsch y me decía que eso es uno de los factores que se estaba mirando con lupa en estos momentos en el Parlamento. ¿Crees que la ley de nietos realmente va a tener solamente vigor hasta ese momento precisamente por las críticas que a nivel político se han recibido? Bueno, depende de lo que sea la voluntad política en España y depende si este gobierno, como bien has dicho, aguanta o viene otro gobierno, ¿no? De todas formas, yo oí hace 2 años que Feijóo dijo que quería hacer una ley de nietos permanente para el futuro. Curiosamente, eso que dices de que la gente de Nicaragua o Venezuela quiere tener un pasaporte para ayudar a esos regímenes, nosotros lo que nos encontramos sinceramente es gente que sería más bien del otro bando, es gente más de pensamiento conservador, que le preguntas a la gente y el 90% de las personas que representamos, con orgullo lo digo, quieren irse o a vivir a España o a residir a España durante un tiempo. Bueno, pues obviamente son muchísimas cosas las que se tienen que hablar sobre este tema. Este tema es muy, muy amplio. A mí me gustaría poder abordar muchísimo más, pero te quiero agradecer que hayas podido estar aquí con nosotros y nos hayas podido dar al menos esos bosquejos de lo que es esta ley de nietos, que la buena noticia, y ahí es lo que les estábamos comentando, es que se mantiene todavía hasta el año 2025. Así que si usted está interesado, ya sabe lo que tiene que hacer, puede usted ponerse en contacto con estas compañías de abogados, en este caso con nuestro queridísimo amigo José Luis Campillo de JLCA Lawyers o JLCA, caramba, abogados, ¿no? Que es muchísimo más fácil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De corazón.